cómo hacer un balance del conflicto social y político reciente en Bolivia. Comenzar acaso con la descripción de los hechos, a partir de los cuales podamos seguir una secuencia de eventos que derivan en un desenlace. Si hablamos de espesores de la coyuntura, tenemos que entender que todo tiene que ver con recortes temporales, con la conjunción de recortes temporales, con el entrelazamiento de estos recortes, con la composición, descomposición y recomposición de estos recortes, de lo que ocurre en estos recortes, inclusive si solo tenemos una mirada descriptiva. Sin embargo, sabemos que la mirada descriptiva se apega a los hechos de acuerdo al registro que tenemos de ellos y a la secuencia que logramos armar. Sin embargo, la descripción no es una explicación, porque falta, para decirlo de una manera ilustrativa, aunque un tanto inadecuada, es menester encontrar la causalidad de los hechos, la relación entre causas y efectos. Estamos usando de manera esquemática estos términos para dar lugar al esquema causalista que nos permite, por lo menos, decir que hay que diferenciar descripción de explicación. Obviamente sabemos desde la perspectiva de la complejidad que no hay tal causalidad y que no hay una relación lineal entre causa y efecto. Incluso si tenemos una mirada desde el efecto y decir que lo más importante es el efecto en tanto y en cuanto descubre a la misma causa. Independientemente de ambas enunciaciones, tenemos que entender que la explicación desde la perspectiva de la complejidad requiere una mirada simultánea, integral y dinámica de los planos y espesores de intensidad intervinientes, y por lo tanto aquí hay como una sobredeterminación para decir algo, o más bien una saturación de las determinaciones que dan lugar a aquello que llamamos de manera literaria desenlace. Un recorte del momento presente puede darse a partir de el ingreso del nuevo gobierno que hemos denominado del neoliberalismo retornado, es decir, en lo que va de los meses de este año. Otro recorte puede abarcar, como hemos mencionado anteriormente, que se trata de un recorte en la historia reciente que data de por lo menos hace 40 años, desde el ingreso del primer periodo neoliberal en 1985, que abarca 20 años y concluye el 2005, que también comprende lo que viene después de la crisis social generadas por el propio proyecto neoliberal
que culmina en una movilización prolongada del 2000 al 2005 y termina barriendo a la coalición neoliberal. Siguen las 2 décadas del gobierno neopopulista que hemos denominado y caracterizado como la forma de gubernamentalidad clientelar. La crisis de la forma de gubernamentalidad clientelar, es decir, de las gestiones de gobierno neopopulistas, de los llamados gobiernos progresistas, cuya singularidad se da con sus características propias en Bolivia. En esta fase asistimos a lo que hemos denominado la implosión dilatada de las gestiones de gobierno neopopulistas, precisamente por el tipo de administración clientelar, el incumplimiento de la constitución política del Estado, sustituido el necesario cumplimiento de la Constitución por el montaje de espectáculos políticos y lo que hemos llamado también teatro político. Para decirlo de un modo temporal, de acuerdo al ritmo de los ascensos y descensos, de la credibilidad y después de la interpelación por parte del pueblo, del gobierno que los representaba, podemos decir que la fase de credibilidad no duró más de 10 años, que ingresaron rápidamente después a lo que hemos llamado la implosión, pero sobre todo la desinstitucionalización y más aún el desmantelamiento de la Constitución, terminando de manera dramática con el asesinato del proceso de cambio por los que deberían haber cumplido con la Constitución y llevar a cabo el proceso de cambio. Esta implosión ha llevado a la crisis política, social y económica, que han dado lugar a un vacío político en el cual emerge de manera provisional un gobierno circunstancial. Para decirlo rápidamente y también de una manera ilustrativa, los que antes votaban por el MAS, por lo menos una parte, votó por el actual presidente y el vicepresidente, es decir, por el binomio que entró en concurrencia con la declarada derecha que se asumió desde un principio neoliberal. En la campaña, el actual presidente se presentó más o menos como el punto medio, como un centro. En el estilo político de las promesas, se comprometió a cumplir con una agenda que no iba a afectar el conjunto de la generación de derechos conquistados, tampoco la Constitución. Sin embargo, de manera inmediata y abrupta, compite con las expresiones declaradas de derecha por quién va a ser el más neoliberal consecuente. El gobierno reciente establece inmediatamente relaciones con la hiperpotencia hipertrofiada y en decadencia y con el Estado sionista colonizador y genocida. Todo esto incumpliendo con la constitución política del Estado. Por otra parte, se lanza la aventura de un decreto que quiere parecerse al decreto que inició
hace 40 años, el periodo neoliberal de aquel entonces, en 1985. Lanza un decreto que quiere parecerse al decreto 21060. Cuando todo parecía resuelto a ojos del gobierno y de sus asesores y de las estructuras de poder que están detrás, empujando a que se dé lugar este decreto y se dé comienzo a un nuevo periodo neoliberal de privatizaciones. De manera sorpresiva al poder se articula el tejido social, se conectan los fragmentos de las organizaciones sociales destrozadas por las gestiones de gobierno neopopulistas y logran parar y obligan a abrogar dicho decreto. Esta es la primera victoria popular en contra de un gobierno neoliberal retornado y tardío. El segundo percance del gobierno es empujar una ley entre gallos y medianoche, en esencia contra la reforma agraria de 1953. Es decir, no solamente se trata de una ley inconstitucional, sino de todo un proyecto, como hemos dicho, neogamonal latifundista, por destruir lo que se ha venido construyendo desde la reforma agraria de 1953 y empujando a convertirla en una entidad altamente vulnerable al predio campesino para apoderarse de sus tierras, así como en una época la ley de exvinculación lo hizo, primero con Mariano Melgarejo y después de manera paradójica y sorpresiva y sinuosa con los gobiernos liberales de aquel entonces, de principios del siglo XX. Una marcha indígena y campesina del norte de Bolivia, de Pando y Beni, se levanta y da lugar a una larga marcha pidiendo la abrogación de la ley. Cuando llegan a La Paz, tienen el apoyo de otras organizaciones sociales conocidas como la Central Obrera Boliviana y la Confederación Sindical Única de Campesinos de Bolivia, Tupac Katari. Sobre todo, la Federación Campesina Tupac Katari del Departamento de La Paz. Además de otros sectores que apoyan a la marcha y buscan resolver problemas logísticos para mantener la residencia provisional de los marchistas en la sede de gobierno. Se logra la abrogación en la Cámara de Diputados y después se logra la abrogación en la Cámara de Senadores, lo que implica una victoria popular contra el gobierno neoliberal retornado. Los marchistas, indígenas y campesinos del norte de Bolivia se ven obligados a retirarse, volver a sus territorios debido al cansancio y estar expuestos. Este es un momento importante, crucial desde la perspectiva
del desenvolvimiento de los eventos y sucesos que se dan en el conflicto social y político en Bolivia. Las otras organizaciones que hemos mencionado deciden continuar el bloqueo con una demanda que se generalizó, que era el pedido de la renuncia del presidente. Demanda también compartida en su momento por los propios marchistas, campesinos e indígenas del norte de Bolivia. A estas movilizaciones se suma la movilización del Chapare, la marcha de Caracollo a La Paz, gestionada por lo que queda del MAS, la única fuerza política propiamente dicha, puesto que la derecha, para decirlo de ese modo, no cuenta con una fuerza política, sino cuenta con fuerzas electorales. Y peor aún, el gobierno cuenta con una fuerza electoral provisional en extremo. Llamamos a este momento un momento crucial en lo que podemos decir los desenlaces o el nudo de lo que van a ser los desenlaces. La coyuntura que acabamos de describir se caracteriza por este eje, el eje de la marcha indígena y campesina en defensa de los bosques, de los territorios y la vida, como mencionaron los dirigentes de la marcha en sus discursos. Desde esta perspectiva coyuntural de los eventos y sucesos, del entramado de los hechos, las otras marchas y bloqueos acompañan, son el entorno de esta marcha indígena y campesina. Cuando se va la marcha, ya no está el eje que había causado, motivado e incentivado el conglomerado de bloqueos y marchas, el conglomerado de las movilizaciones sociales. Es cuando el movimiento social compaginado tenía la exigencia inmediata de evaluar lo que ocurría y analizar la culminación de una coyuntura y el comienzo de otra coyuntura donde ya no estaba la marcha indígena campesina del norte de Bolivia. El haber continuado con los bloqueos denota que no se hizo un análisis y una evaluación de lo que estaba sucediendo. Más bien, la suma de los eventos, de hechos, de pugnas por la correlación de fuerzas, terminó empujando a las organizaciones sociales a continuar los bloqueos, extendiéndolos más allá de el medio centenar de días de bloqueos y sitios de las ciudades del Alto y de La Paz. En la medida que pasó el tiempo, los mismos bloqueos se fueron debilitando con ciertos reforzamientos por la extensión de los bloqueos al resto del país y sobre todo en San Julián, en el departamento de Santa Cruz. Cuando el gobierno comete el desatino de intervenir San Julián con el ejército, la policía y la juventud cruceñista,
el desbloqueo es detenido por la fuerza de los bloqueadores y el ejército, la policía y la juventud cruceñista tienen que retirarse prácticamente en desbandada. Este quizás es el único momento donde parece nuevamente revitalizarse el conjunto de los bloqueos. Sin embargo, este es un parecer. ¿Qué ocurre? Por el desatino gubernamental. Quizás habría que discutirlo. El tino gubernamental tiene que ver con haber esperado el desgaste de los bloqueos. Diga lo que se diga por parte de sectores sociales, las estructuras de poder, pero también de clase media afectada, que exigían de manera inmediata la intervención, la declaración del estado de sitio, incluso el toque de queda contra los bloqueos y el apresamiento de los bloqueadores. Esta beligerancia posiblemente hubiera desatado un mayor enfrentamiento y una mayor escala de la violencia, dándole nuevamente vitalidad a la secuencia de los bloqueos. El desenlace reciente lo conocemos. Se ha llegado a un acuerdo entre las organizaciones sociales y el gobierno. Se ha decidido parar los bloqueos. Y en su caso, muy puntual, se ha desbloqueado efectivamente por intervención policial del ejército y de otros sectores sociales intervinientes. Volvamos a la pregunta, ¿cómo hacer el balance de todo lo que ha ocurrido en el conflicto social y político reciente, incorporando hipótesis de interpretación y de análisis? Podemos afirmar, como lo acabamos de hacer, que hay que distinguir en la coyuntura reciente por lo menos dos fases, o mejor dicho, que hay que entender que hay como dos coyunturas presentes en el periodo reciente del conflicto. Una fase que viene desde la movilización contra el decretazo y llega a la movilización contra la ley 1720. Y otra fase que tiene que ver con la retirada de los marchistas campesinos indígenas del norte de Bolivia, cuando quedan los bloqueos sin este eje. En la primera fase tenemos evidentemente dos victorias populares. En la segunda fase, las partes reclaman su victoria, lo que es muy difícil sostener. Al no conseguir la renuncia del presidente, obviamente se trata de una derrota respecto a este objetivo político. En lo que va de lograr mantener el gobierno y mantener la presidencia del gobierno, a pesar de un largo lapso de bloqueos y sitio de las ciudades, es una victoria del gobierno. Pero se trata de una victoria incierta, puesto que se trata de un gobierno circunstancial y débil, que además está plagado de denuncias de corrupción vinculadas al negocio de la gasolina basura, además de
eventos delincuenciales que no han sido hasta ahora aclarados. Aquello que se ha venido a llamar las narcomaletas. Ciertamente, el gobierno cuenta con una captura espectacular cuando atrapan al operador de los carteles Sebastián Marcet Cabrera, que parece que ha sido con intervención de la DEA. O como dice Wilson García Mérida, que Marcet se entregó. Empero, a pesar de esta captura espectacular, ciertamente que el problema del narcotráfico no se ha resuelto. Más bien, ha vuelto a poner en evidencia la penetración del narcotráfico tanto en el Estado como en la sociedad, con el develamiento del tráfico de las narcomaderas, donde está comprometida la burguesía gamonal vinculada a la tala de bosques y a la exportación de maderas. Obviamente está comprometido el Estado y el gobierno, como ha venido ocurriendo en la decantada lucha contra el narcotráfico. Se descubren los laboratorios, pero no se encuentra a nadie. En el caso de las narcomaderas, que ha causado una sensación abrumadora internacional, se han encontrado las 108 toneladas de cocaína a lo largo de investigaciones y las 50 toneladas de cocaína que se han encontrado en madera de exportación en Brasil, madera proveniente de Bolivia. Todos estos encuentros, hallazgos y captura de toneladas de cocaína se dan lugar después de la captura de Marcet. No sería nada extraño que sea Marcet el que haya develado lo que no se encontraba en muchos años de exportación de madera, porque la cocaína se encontraba mimetizada en la propia madera de modo indetectable. Al respecto, hay que recordar que el periodista Wilson García Mérida define clases sociales involucradas en el narcotráfico. Una burguesía de cuello blanco, rica y con prestigio, y otra burguesía que él llama chola y que tiene que ver y radica en el Chapare. Entre ambas clases narcotraficantes se da lugar una división del trabajo. El tráfico terrestre lo hace la burguesía chola y el tráfico aéreo lo hace la burguesía de prestigio. ¿Por qué mencionamos esto en el balance del conflicto social y político reciente? Porque se trata de otro plano de intensidad interviniente en los procesos inherentes de una formación social en crisis y de un Estado en crisis múltiple. Anteriormente hablamos de recortes temporales, y si ampliamos este recorte temporal a los anteriores mencionados, el recorte del ciclo de la historia reciente, podemos decir que lo que se ha mantenido es
el atravesamiento y el control del lado oscuro del poder respecto al lado institucional del poder, incluso hasta convertirlo en máscara del lado oscuro del poder que sí controla efectivamente el poder, ejerce el poder y maneja gobiernos, tanto neopopulistas como neoliberales. El gran derrotado es el pueblo boliviano o las multitudes del pueblo boliviano. La gran derrotada es la sociedad, vencida e inhibida, afectada por la economía política del chantaje, que no puede enfrentar de manera conveniente y movilizada a las estructuras de poder del narcotráfico y del tráfico de estupefacientes. En resumen, en la coyuntura inmediata, concebida en sus dos fases, se dan lugar dos victorias populares contra el decretazo y contra la ley 1720. Y en la segunda fase de la misma coyuntura se da lugar a una victoria del gobierno que enfrenta más de medio centenar de días de bloqueos que piden la renuncia del presidente, incorporando en la perspectiva las anteriores coyunturas, abarcando un periodo que comprende a lo que podemos llamar la historia reciente. Podemos decir que la sociedad y el pueblo boliviano han sido derrotados porque no se ha cumplido con la constitución política del Estado por la que ha peleado y por la que ha votado, legitimándola e institucionalizándola, la estructura de poder que ha venido prolongándose y consolidándose en la historia reciente es la estructura de poder del lado oscuro del poder, es decir, de las estructuras paralelas de los carteles, del narcotráfico y del tráfico de estupefacientes, acompañados por proliferantes blanqueos en los que se encuentra involucrado el Estado, los distintos gobiernos, la banca nacional y la banca internacional, así como las burguesías hipócritas que dicen luchar contra el narcotráfico y estar en desacuerdo cuando en realidad forman parte de las estructuras subyacentes del lado oscuro del poder. En conclusión, tenemos que decir que una cosa es lo que se cree y otra cosa es lo que ocurre. La pregunta es la siguiente: ¿por qué se cree lo que no ocurre? ¿Por qué no se logra comprender, entender, por lo menos vislumbrar lo que acontece? Esto no solamente tiene que ver con la ideología, como se decía en el siglo XX, cuando por lo menos se elaboraban explicaciones con pretensiones de totalidad. Ahora, en cambio, hay una ausencia de esto. Se da lo que podemos llamar una inercia discursiva que hace más ruido, que no llega a ser retórica, que ocasiona más bien confusión para acompañar a un vacío argumentativo.
lo que se puede ver y notar es que hay una ausencia de voluntad de saber. Se trata más bien de adormecerse, nublar la vista o, en su caso extremo, enceguecerse, incluso no oír, en caso extremo quedar sordos, para mantener cierta aparente tranquilidad en pleno desenvolvimiento y despliegue tormentoso del acontecimiento de la crisis múltiple. Podemos decir que los imaginarios se han deteriorado tanto que ya no imaginan, que la voluntad se ha demolido tanto que no atina a nada, que se prefiere una complicidad sinuosa, que prefiere encontrar una y otra vez enemigos a los que hay que endemonizar, evitando así ver la plenitud de la problemática y la raíz de los problemas. Este comportamiento es la inclinación por el suicidio social, aunque se lo haga de una manera no consciente, con la espera y la expectativa de ganar tiempo. Lo único que se hace es apresurar la muerte social.